Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y dice así: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Voy a explicarlo un poco antes de seguir avanzando. Cristo mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. A Dios Padre no lo podemos ver, pero se reveló Cristo. Y por medio de Cristo nosotros conocemos a Dios, el Padre. Y dice, Él es el primogénito de toda creación. Y cuando dice, Él es el primogénito de toda la creación, no se refiere el primero en ser creado, porque algunos tuercen estas escrituras y enseñan que Cristo fue creado, que Cristo fue creado y Cristo no fue creado. Esta doctrina errónea de que Cristo fue creado surgió hace muchos años en el siglo II, que enseñaban que Dios creó a Jesús y que Jesús creó el mundo. Pero nosotros no creemos eso, porque si Jesús fue creado, entonces no es Dios. Si Jesús fue creado, no es Dios. ¿Sí me entiende? Amén. Si Jesús fue creado, no es Dios, porque entonces tuvo un principio. Pero Jesús no fue creado. Cuando dice que Él es el primogénito de la creación, es que Él está por encima, tiene la preeminencia de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Si en Él fueron creadas y por Él todas las cosas, las que están en el cielo, entonces Él tuvo que haberse creado, porque Él creó a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, a Satanás, a los demonios. Dios, Jesús creó todo. Entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon todo lo que se ve y lo que no se ve también. Hay cosas en el mundo tan pequeñas que no se ven. Tenemos que usar un microscopio y todo eso lo creó Dios. Hay cosas visibles, invisibles, hay seres visibles, invisibles, reinos, principados, potestades, dominios, visibles, invisibles, pero Dios creó todo. Por eso, hoy, al considerar lo que Cristo es, lo que Cristo tiene y lo que Cristo hace, debemos declarar todos los días: vivo por Cristo, pero también viviré para Cristo.
Y hoy quiero compartirles entonces 3 puntos que hoy nos animan, así como los cantos que estuvimos entonando. Yo quiero compartirles 3 puntos y el tema de hoy es la grandeza de Cristo. Vamos a hablar de cristología. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué adoramos? Dice la Biblia que el apóstol Pablo enseñó: si Cristo está muerto, no tiene caso entonces reunirme, no tiene caso adorarle, no tiene caso creer en Él si Él está muerto. Somos dignos de conmiseración, de lástima, porque estamos adorando a un Cristo muerto que fue derrotado por la muerte. No tendría caso. Entonces no existiría la iglesia. Entonces no tendría caso reunirnos hoy. Yo creo que sí tendría sentido entonces si Cristo no hubiera resucitado y Cristo no fuera Dios. Entonces sí valdría la pena, yo creo que entonces ir a ver al fútbol o andar ahí sentarse en el parque sorbiendo algo de un helado, o quedarse en casa y recibir visitas y comer carne asada, o a lo mejor ir a Jaltepec desde lejos no sé, o a algún otro lugar donde vendan tacos de barbacoa. Sí tendría sentido entonces. Si Cristo no resucitó, comamos, bebamos, juguemos, paseemos. No tenemos de qué preocuparnos más que el día que muramos acabó todo. Así piensa la gente. Pero si Cristo realmente resucitó, vale la pena estar aquí hoy. Amén. Vale la pena adorarle. Vale la pena viajar. Algunos que vienen desde lejos para estar aquí. Vale la pena estar unos minutos, unas horas adorándole. Vale la pena. Entonces hoy quiero hablar de la grandeza de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Eso lo acabamos de leer. Número 1, punto 1. Exaltamos a Cristo por lo que Él es. Su identidad, su naturaleza, su deidad. Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es Dios revelado. San Juan 1, versículo 1 es uno de los textos básicos, importantes de la cristología. ¿Saben ustedes qué dice San Juan 1:1? En el principio era el verbo. No dice que fue, era. O sea, ya existía. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Esa palabra era no es fue, porque la palabra fue significa ya dejó de existir. Dice ya existía, es lo que está diciendo. En el principio ya existía el verbo y el verbo ya existía con Dios y el verbo existía porque es Dios. Y el verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros. Y ese es Jesucristo. Cristo, Jesús, es el resplandor de la gloria del Padre. Eso dice Hebreos. Imagínense el sol cuando resplandece y la luna refleja esa luz. Pues Cristo no es la luna exactamente, pero Cristo es el que refleja para nosotros el resplandor de la gloria de Dios. Cristo. Cristo es el sustentador del universo. La Biblia dice que no había nada
Y dice la Biblia que de la nada Dios hizo lo que existe. De la nada. El ser humano tiene que crear algo de lo que ya existe. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Por ejemplo, esto. Algo, materia prima. Lo sacan y lo empiezan a perfeccionar. Pero ya existía. Toman esta madera, la tomaron de los árboles. Este metal lo tomaron de la tierra. Pero Dios hizo lo que hoy usted y yo vemos de lo que no se veía. Y de lo que no se veía no es que era invisible, sino en el hebreo es bara. Es decir, nada. Nada, 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 nada. Dios dijo sea. Y Dios con su palabra dijo sea la luz y fue la luz. Y así todo. Entonces, Dios que tiene poder con su palabra de crear, Dios también tiene poder de sostener lo que creó. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Cristo también. Por eso dice la Biblia, Cristo es el sustentador del universo. Dice Apocalipsis 1:8. Si pueden ir proyectando esos textos. Apocalipsis 1:8. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. En el alfabeto griego, la primera letra es alfa y la última letra es omega. Es como decir en nuestro alfabeto castellano, Cristo es la A y Cristo es la Z. ¿Por qué usa A y Z o alfa y omega? Porque a Cristo se le dice que Él es la palabra. Y como Él es la palabra, Él es el verbo que se hizo carne, entonces filológica, o sea, hablando del lenguaje, hablando en este tema, decir A y Z es todo el lenguaje, todo el ser, todo lo que el hombre haga está dentro de la A y de la Z, desde la A hasta la Z, es desde el principio hasta el final. Desde que Dios empezó es la A, hasta que Dios va a terminar en la Z. Entonces Dios está mucho antes, en la eternidad pasada, y Dios estará mucho después de la eternidad futura. Él es eterno, y cuando decimos que es eterno, Él no tiene principio y no tiene final. ¿Ok? Es eterno. Entonces, Cristo es Dios revelado. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Cristo es el sustentador del universo. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen. Por eso cuando la gente veía a Jesús caminar, se perdió la oportunidad de abrazarlo, de besarlo, de honrarlo, de postrarse y decirle: ten misericordia de mí, acuérdate de mí, como dijo el malhechor. Porque pensaron que era solo un carpintero, porque pensaron que era solo un hombre que andaba caminando entre la gente como todos, cuando era Dios hecho carne. Por eso cuando el ángel le dijo a María que iba a nacer y que su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Cristo es el creador de todas las cosas, dice Colosenses 1:16. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y Cristo es la preeminencia en todo. ¿Qué es preeminencia? Él es el máximo exaltado, el que, como dice el apóstol Pablo, que sumas al más famoso y sumas al otro más famoso,
al más rico, al más poderoso, suma todos los personajes más poderosos y pon a Cristo en la cúspide. Es la preeminencia. Antes de todos los eminentes y antes de todos los famosos y antes de todos los poderosos, antes de todos los sabios, antes de todos los grandes hombres que han hecho algo para el mundo, Cristo está por encima de todos ellos. Por eso es algo increíble. Exaltamos a Cristo por lo que Él es, su identidad, su naturaleza, su deidad. Un día un niño le dijo a su papá: papá, quiero ver a Dios. Y el padre le respondió: ¿quieres ver a Dios? Cuando tú miras a Cristo, estarás viendo a Dios. Por eso leer los evangelios reiteradas veces, releerlos más, estudiar acerca de Jesús. El apóstol Pablo dijo: yo solamente tengo una cosa, y es hablar de Cristo, predicar de Cristo. Es Cristo, el misterio de gloria. Cristo es lo máximo. Cristo está vivo, hermanos. Amén. Punto número 2. Exaltamos a Cristo por lo que Él tiene, su autoridad, su posición, su poder. Cristo tiene todo el dominio y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Sus discípulos llegaron al monte de los olivos, se postraron, le adoraron. Solamente a Dios se adora. Escuche bien, va a sonar un poquito, tal vez algo, tal vez molestoso para usted, pero yo le quiero decir, y lo he leído, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra adoración solo se le da a Dios. Yo puedo amar mucho a mi esposa, pero yo nunca le he dicho te adoro. No. Adoro a mi esposa. No. Tenemos que saber usar ese vocablo. Solamente es para Dios. Te adoro. Te adoro. La gente que no conoce va a decir adoro a mi esposa, adoro a mi esposa. Pero nosotros sabemos ya, solo esa palabra solo se usa ya sea para Dios o en la idolatría para darle culto a otros dioses muertos, nada más. Entonces tiene que ver con la adoración. ¿Y sabe qué implica? Postrarse, arrodillarse y ahí sí, hasta besarle el pie. Porque la Biblia habla de María Magdalena, que se postró y estaba, eso no menciona el nombre, pero dicen que era María Magdalena, una mujer prostituta, que Dios la había libertado de 7 demonios. Y comenzó a postrarse, llorando con gratitud, derramando sus lágrimas. Y también en otra parte menciona que derramó perfume y comenzó a secar sus pies con sus cabellos y a besarlos. Yo no sé si usted entiende eso. Se postrarse. Entonces te adoro. Viene mi mujer y me postro y estoy besándola ya. Te adoro ya. Eso porque adorar no es decir te adoro. Adorar implica la postura del cuerpo, implica hasta poner la frente en el piso, implica ya ser así como un gusano, reconociendo que Él es más alto que cualquier otro. Entonces, por eso, para que veamos lo importante, porque hoy en día también se ha perdido el sentido de la palabra Señor. Tiene varias acepciones, Señor.
Y es chistoso porque a mí me pasó. Estaba hablando a un vecino y le dije, ¿usted conoce a Jesús? Ah, sí, dice. Y sí, aquí a la vuelta está Chucho. Señor Jesús. Porque la palabra Señor es un apelativo. Apelativo es un título de respeto a una persona. Señor. Pero la verdad, la palabra Señor significa dueño, soberano, amo, jefe. Y cuando el Señor, soberano, amo, se le ocurría salir montado a caballo, imagínense, y salía y veía los campos ya blancos, estaba el trigo ya listo, mandaba a llamar, ¿quién sembró aquí? Fulano. Ah, ok, mañana me traes todo este grano que coseches a mis graneros. Era una orden. Y quizás se acercaba más por donde salía el humo y llegaba donde estaba una señora echando tortillas. Señora, usted hace muy buenas tortillas. Mañana la espero en la cocina real. Me va a hacer tortillas. Y no pida permiso. Ah, y sus hijos me van a ayudar a cargar el agua y la leña. Los espero. Son órdenes. Ese era el Señor. Ese era el amo. Pero hoy en día se ha perdido el significado de Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. No es un apelativo. Sí es un título, pero estoy diciendo que Él manda y yo soy un esclavo. Eso es lo que cada vez que yo diga. Por eso cuando estoy diciendo aquí que hablamos de su autoridad, su poder, su posición. Cristo tiene todo el dominio. Amén. Cristo tiene todo el dominio y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Su trono es eterno, dice Hebreos 1:8, si lo quieren proyectar. Su trono es eterno, Él no cambia. Él es el Rey de todos los reyes. Él es el Señor de todos los señores. Su iglesia está bajo su señorío. ¿Quién manda en esta iglesia? Cristo. ¿Quién es el Señor de esta iglesia? Cristo. ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Cristo. Él es el que manda. Nosotros somos sus esclavos. Yo soy voluntariamente su esclavo. Como el apóstol Pablo se presentaba, Pablo, esclavo de Jesucristo. Algunas veces cuando escribo una carta siempre pongo su esclavo o esclavo de Jesucristo. Soy un esclavo. Ya mis deseos, mis planes, mis anhelos ya no. Ahora vivo para el Rey de los reyes, el Señor de señores. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Su nombre es por encima de todo nombre. Amén. Su nombre es sobre todo nombre. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía antes las llaves del Hades? ¿Quién tenía el imperio de la muerte antes? Satanás. ¿Quién le quitó esas llaves a Satanás? Cristo. Ahora Él es el que abre y ninguno cierra, y Él cierra y ninguno abre. Él decide quién se va a morir y quién no. Por Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos. Por eso le adoramos hoy a Cristo. Y no está aquí físicamente, porque está sentado a la diestra del Padre, pero su Espíritu Santo está aquí. Amén. Su Espíritu Santo está aquí. Igual no lo vemos, pero está en mí. Di, está en mí, está en mí, está en ti, está en nosotros, está con nosotros el Espíritu Santo.
Por eso le adoramos a Él. Él tiene el derecho de juzgar y de gobernar. Dice Apocalipsis 19:11 que Él vendrá a juzgar montado sobre un caballo como el juez de toda la tierra. Él es el jefe, Él sí es el jefe. Un misionero estaba predicando acerca del sacrificio de Cristo y cómo Cristo sufrió, lo golpearon, lo maltrataron, lo laceraron, con látigos, sufrió todo deformado, mal, desfigurado, estaba llorando. Y este hombre dijo: qué triste historia, un Cristo derrotado. Lo golpearon, lo crucificaron, no se pudo defender. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda creer en aquel que mataron, que no se pudo defender de nada o de nadie? Pero cuando el misionero le predicó: Cristo resucitó, se levantó de la muerte, venció a Satanás, está sentado en su trono. Se levantó ese indígena y dijo: entonces ese sí es mi jefe, ese sí es mi Señor, ese sí es el mero mero, porque Él venció la muerte, venció el mal, venció el pecado, venció a Satanás. Ese sí merece que yo le sirva. ¿Cuántos tienen a Jesús como su rey? Póngase de pie. Y punto número 3. Cristo, exaltamos a Cristo por lo que Él hace, no solo por lo que Él es, no solo por lo que Él tiene, sino también por lo que Él hace. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Piensa, ¿qué ha hecho Jesús en su vida, en su familia? Cristo, ¿qué hizo? Se humilló tomando forma de siervo. Es increíble, es increíble. Yo vi un video y me impactó, pero no me impactó tanto como lo que Jesús hizo. Era un hombre muy famoso, estaba en un auto muy caro. Parece que llegaba como 10 millones de pesos su auto. Estaba bien vestido, iba en una avenida dentro de un túnel y estaba un anciano que iba empujando un carro de basura. Un anciano ya, que a duras penas estaba tratando de mover ese carro de basura, porque ya venían los autos y él tenía que salir de ahí. Se salió este hombre, bien vestido, muy elegantemente vestido, y le hizo señas a los que estaban allá. Se dieron cuenta quién era, ni siquiera le silbaron con el claxon, porque se dieron cuenta qué personaje era. Espérenme tantito. Y comenzó a empujar el carro hasta sacarlo del túnel y llevarlo a un lugar más seguro. Este anciano se dio cuenta quién era y se comenzó a llorar, Le dio la mano y le dijo: este hombre no es nada, porque lo grande no te hace porque andas cargando un Lamborghini, es que hay en tu corazón. Hay personas que apenas ya tienen y miren, se les va el tapete y andan flotando. Hermanos, no hay nadie más rico que Cristo. No hay nadie más sabio que Cristo. No hay nadie más poderoso que Cristo. No hay nadie más inteligente que Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros sin Cristo no somos nada. Cristo se humilló, fíjese, siendo el Rey, siendo el Dios, se humilló hasta lo más bajo, lavándole los pies de sus discípulos, unos pies rajados,
quizá las uñas ya duras, secas, quizá malolientes, llenos de polvo, Jesús comenzó a lavarle los pies. Qué hermoso cuadro. Jesús resucitó con poder. Jesús derramó su sangre para salvarnos. Pero ¿qué hace ahora? Jesús sigue salvando. Jesús sostiene tu vida. Jesús sigue escuchando tu clamor. Él nunca te condena. El diablo te acusa y él entra y dice: ¿ya viste lo que hizo? ¿Ya viste que se enojó? ¿Ya viste que mintió? ¿Ya viste que pecó? ¿Ya viste que no puede? ¿Ya viste que te falló? Pero dice la Biblia: ¿quién nos acusará? Solo Satanás. Porque Cristo es el que intercede por nosotros. Él va y le dice al Padre: perdónalo, perdónalo. Él ora por nosotros. Jesús sigue orando por nosotros. Intercede por nosotros. Romanos 8:34. Todos los días Él intercede por ti y por mí. Amén. ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no le vamos a seguir si Él está a favor de nosotros? Ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, ni la muerte, ni la persecución nos separarán de Él que nos ama tanto. Él carga nuestras cargas y nos da descanso. ¿Estás cansado? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Has llorado? ¿Has clamado? ¿Has pedido a Dios: Dios, ten misericordia, ayúdame, te necesito? Él está dispuesto. Mateo 11 dice: venid a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Levanta tus manos, comienza a adorar. ¿Qué hará Cristo? ¿Qué hará Cristo por ti? Te promete su presencia todos los días. Él no te ha dejado, no te va a dejar. Esta semana no te va a dejar, este mes no te va a dejar. Él va a estar contigo. Él promete que un día estarás con Él en su gloria. Así como le dijo a este hombre que estaba en la cruz: hoy estarás conmigo. Él te promete que un día vas a estar con Él si tú eres fiel. Él te promete que tendrás herencia. Una ocasión, un rescatista, un bombero, se enteró de un deslave, de un derrumbe, y bajó con cuerdas a rescatar a un minero atrapado. Estuvo dispuesto, aunque la cuerda se rompiera, aunque quizá ya no se pudiera levantar. ¿Qué obra tan grande hizo? Pues Cristo hizo mucho más que eso. Cristo bajó del cielo a esta tierra a rescatarte a ti donde tú estabas. Cristo vino a sacarte de donde tú estabas. ¿Por qué no le das gracias?